A principios de marzo de 2024, Environmental Progress, una organización sin ánimo de lucro fundada y dirigida por Michael Zellenberger, publicó unos archivos filtrados. Los documentos y un vídeo revelan el funcionamiento interno de la organización World Professional Association for Transgender Health, más conocida como WPATH. CLA.Televisión ha resumido y comentado para usted la publicación alemana Epoch Times, junto con extractos de los archivos WPATH. La asociación WPATH está reconocida como la principal autoridad en el cuidado y tratamiento de personas que se identifican como transexuales o que sufren disforia de género, que es una diferencia entre su género biológico y el percibido. Según su propia información, WPATH publica normas de atención reconocidas internacionalmente que representan un consenso profesional sobre el tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico y quirúrgico de la disforia de género. Los profesionales deben reconocer estas directrices como las mejores guías para orientarse en el tratamiento de los pacientes transexuales. Pero comprueben ustedes mismos, queridos espectadores, de qué tipo de directrices estamos hablando en realidad. Cirugía sexual sin aclaración adecuada. La mayoría de los pacientes no suelen ser conscientes de lo que se traen entre manos al aceptar el bloqueo de la pubertad o la cirugía de reasignación de sexo. Los archivos filtrados muestran que los médicos del WPATH y otros profesionales de la medicina están admitiendo a puerta cerrada que no pueden obtener en absoluto el consentimiento debidamente informado de padres y niños. El informe Zellenberger afirma: WPATH defiende públicamente que los menores y sus familias consientan estos tratamientos hormonales y quirúrgicos basándose en una vaga autopercepción interna. En secreto, sin embargo, algunos miembros admiten que el consentimiento informado ni siquiera es posible. En lenguaje llano, esto significa que los adolescentes o los padres consienten un tratamiento que no han entendido. No tienen forma de estimar las consecuencias y el alcance, por ejemplo, infertilidad de por vida, dolores, una voz que nunca vuelve, incontinencia y mucho más. Las filtraciones revelan que el Dr. Daniel Metzger, endocrinólogo canadiense, y miembro principal del WPATH entre sus colegas, afirmó que los médicos especializados en cuestiones de género suelen explicar este tipo de cosas a niños que ni siquiera han cursado biología en el instituto. Metzger añadió que incluso los adultos tienen conocimientos muy limitados sobre muchas de estas intervenciones médicas. Como señala Zellenberger en su publicación, no es medicina, porque la primera regla es no hacer daño. Y eso requiere un consentimiento informado. Esto es una falta de ética y una negligencia. Sin embargo, los médicos del WPATH continúan con sus tratamientos, que en realidad deberían llamarse mutilaciones. Aclaración sobre la pérdida de fertilidad. La directriz WPATH establece que los médicos deben aclarar a sus pacientes sobre la posible pérdida de fertilidad y las opciones disponibles para preservarla. Sin embargo, el Dr. Metzger explicó al panel del WPATH a puerta cerrada: siempre es una buena teoría hablar con un niño de 14 años sobre la preservación de la fertilidad. Pero sé que estoy hablando con una pared en blanco. La mayoría de los niños aún no están en condiciones de hablar seriamente de fertilidad. Diane Berg, psicóloga infantil y también ponente del WPATH, admitió abiertamente en el panel que los expertos no esperan que los niños y adolescentes comprendan plenamente los efectos reales de las intervenciones transgénero. Lo decimos clara y rotundamente: los niños y adolescentes consienten los tratamientos de reasignación de sexo, pero en ningún caso pueden evaluar su alcance. El mito de todo es reversible. Los llamados médicos de afirmación de género son médicos que se supone que apoyan y confirman la identidad de género de una persona. Estos médicos y los políticos favorables de California propagaron públicamente que la administración de bloqueadores de la pubertad era un tratamiento seguro y, sobre todo, reversible. Sirve para reducir el riesgo de suicidio entre los jóvenes que están en desacuerdo consigo mismos. Sin embargo, la demanda del Center for American Liberty demuestra que el uso de bloqueadores de la pubertad es absolutamente perjudicial de forma permanente,
Según la señora Dillon, una ley de California permite incluso a los niños de 12 años escaparse de casa y buscar refugio en hogares LGBTQ para emanciparse. Las intervenciones médicas, como el uso de bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal sustitutiva y la cirugía, pueden llevarse a cabo sin el consentimiento de los padres, y así lo consagra la ley. Las consecuencias de estas intervenciones irreversibles se ignoran por completo en la legislación. Los médicos de WPATH admiten que desconocen todos los efectos a largo plazo de la cirugía de reasignación de sexo. En lugar del deber de diligencia que rige en el ámbito médico con aclaración exhaustiva a los pacientes, aquí prevalecen los experimentos sexuales, prosigue Dillon. Para acabar con estas prácticas, ella considera que los médicos que hayan mentido a sabiendas a sus pacientes deben ser acusados de negligencia médica. Ärzte, die ihre Patienten wissentlich belogen haben, wegen ärztlichen Fehlverhaltens angeklagt werden. Erin Friday, abogada y codirectora de Our Duty, también declaró que los archivos del WPATH eran una admisión de que los procedimientos de reasignación de género son un enorme experimento. Friday se refirió al caso de una chica de 16 años que desarrolló grandes tumores hepáticos tras tomar testosterona y otros fármacos. Un oncólogo y un cirujano lo atribuyeron a la administración de hormonas. En los documentos WPATH filtrados también se hablaba de muchas otras complicaciones conocidas o potenciales. Una falta igualmente flagrante de investigación necesaria y, en particular, la ausencia de estudios a largo plazo hacen tambalear la fachada del WPATH. Según Erin Friday, los archivos WPATH no son solo la revelación de una organización que ha sobrepasado sus límites, son sobre todo la revelación de una grave mala conducta médica y de mentiras generalizadas. Politización y trabajo de lobby. La psicóloga estadounidense Sanae Anderson subraya que las normas WPATH son el único tratamiento permitido en muchos estados, lo que le parece preocupante. El principal problema es que la política impide a los terapeutas hablar libremente con los pacientes sobre la disforia de género. Esto pisotea la libertad de opinión y cualquier intento de ayuda. Al igual que otros críticos, Anderson espera que la revelación de los archivos WPATH dé lugar a audiencias en el Congreso estadounidense y a nuevas disputas legales. Espera que esto restablezca la libertad de expresión para que los terapeutas puedan hacer su trabajo. Incluso se les amenazaba con retirarles la licencia si expresaban una opinión que difiriera de la ideología actual del WPATH. Anderson sostiene además que abordar y enseñar abiertamente la ideología transgénero en las escuelas es inadecuado y peligroso para los niños. El activismo político y la medicina no deben mezclarse. Una organización que persigue objetivos políticos no se preocupa por la salud de los pacientes. Una vez más, los archivos WPATH contienen abundantes pruebas de que la organización es un grupo activista y no una organización científica. Según el psicólogo Anderson, también es alarmante que las intervenciones radicales que cambian la vida se lleven a cabo en personas con trastornos mentales graves. Intervenciones quirúrgicas sin consideración de trastornos mentales. La abogada Friday también critica que los médicos de afirmación de género ignoren los problemas de salud mental de los pacientes, aunque las directrices del WPATH estipulan que deben recibir un tratamiento integral. Las enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia severa, la depresión o la bipolaridad, no se tendrían suficientemente en cuenta en el tratamiento. Friday también afirma que los niños son incapaces de tomar decisiones informadas sobre tratamientos específicos de género. La mayoría de los menores con disforia de género acabarían aceptando su cuerpo natural más adelante. Según Anderson, tampoco se han investigado suficientemente los efectos psicológicos a largo plazo de estos procedimientos. En contra de nuestro buen juicio. En una entrevista entre Jordan Peterson, psicólogo y escritor canadiense de fama mundial, y Michael Shellenberger, que publicó los archivos filtrados del WPATH, Shellenberger reprocha a los médicos del WPATH
y luego simplemente se sientan y dicen, realmente no sabemos cómo resolver este problema. ¿Qué les pasa que están tan dominados por una ideología que cometen estos abusos y nunca los cuestionan, en lugar de plantearse que tal vez no deberían cometerlos? Los estudios realizados por el psicólogo Ken Zuka demostraron que de los niños y niñas de 2 a 12 años clasificados clínicamente como disfóricos pero sin transición social en 2 estudios distintos, el 88% declararon más tarde, como adolescentes y adultos jóvenes, que ya no padecían la enfermedad y se sentían cómodos con su género original. Déjalos en paz hasta que tengan 18 años. Esa era la recomendación de Ken Zuka para el tratamiento, pero los radicales le echaron del negocio hace 10 años, dijo Peterson. Ahora la práctica habitual es exactamente la contraria. Ahora se recomiendan los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas más extremas. Se hace temer a los padres que sus hijos podrían suicidarse si no les hacen caso, lo cual es una mentira infundada. Entonces les ofreces este tratamiento absolutamente catastrófico con consecuencias inimaginablemente malas, y les dices que así es como encontrarán su verdadero yo. Esto equivaldría a uno de los mayores escándalos médicos de Estados Unidos, la lobotomía. O incluso lo superaría. Pequeña inserción, a mediados del siglo XX, la lobotomía era un procedimiento quirúrgico brutal en el que se insertaban instrumentos afilados en el cerebro para cortar las conexiones de los lóbulos frontales. A veces se clavaba un punzón en el cerebro a través de la cuenca del ojo. Esto provocaba muchas mutilaciones y muertes. Sería demasiado entrar en más detalles sobre la lobotomía en este momento. Por eso hemos producido un programa de seguimiento para ustedes, queridos espectadores, sobre la lobotomía en comparación con las operaciones de género, que sin duda deberían ver. Pero WPATH lo hace de todos modos. A pesar de todas estas voces de alerta, la presidenta en funciones de WPATH, la doctora Marcy Bowers, se justificó a sí misma y a la organización, y emitió la siguiente declaración el 5 de marzo de 2024. WPATH es, y siempre ha sido una organización basada en la ciencia y la evidencia, cuyas recomendaciones están respaldadas por las principales organizaciones médicas de todo el mundo. Somos los profesionales que mejor conocemos las necesidades médicas de las personas transgénero y de género no conforme, y nos oponemos a quienes tergiversan y deslegitiman las diversas identidades y las complejas necesidades de este grupo en la población mediante el alarmismo. Pocos días después de que Environmental Progress de Schellenberger publicara los archivos WPATH, incluso el National Health Service británico detuvo el uso de bloqueadores de la pubertad en niños. Es de suponer que sospechaban algo malo. Mientras algunos países europeos se muestran cuando menos críticos con las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos hormonales a menores, o incluso los han prohibido, la ley de autodeterminación que se acaba de aprobar en Alemania pretende facilitar al máximo el cambio al sexo opuesto. Incluso la Asociación Médica Alemana confirma que actualmente nadie puede prever los riesgos y las consecuencias a largo plazo para, presumiblemente, sacar la cabeza de la soga a tiempo. Este último se ha pronunciado en contra del tratamiento de adolescentes con bloqueadores de la pubertad o hormonas que cambian el sexo al margen de estudios científicos. La administración de bloqueadores de la pubertad o hormonas del sexo opuesto es una forma de medicina experimental en niños que, entre otras cosas, provoca la pérdida de la capacidad reproductiva. Los tratamientos son intervenciones irreversibles en el cuerpo humano de menores fisiológicamente sanos. Debe prevalecer la preocupación por el bienestar del menor. Además, los delegados de la Asamblea Médica también adoptaron un proyecto de resolución en el que se pide al gobierno federal que modifique la ley de autodeterminación. Resumimos. Mientras en Alemania los niños y jóvenes menores de 18 años no pueden conducir un coche ni consumir alcohol de forma autónoma porque carecen de la previsión necesaria para darse cuenta de las posibles consecuencias, el lobby de género promueve la cirugía de reasignación de sexo para menores. Se espera que los niños tomen decisiones durante toda su vida que no pueden supervisar ni evaluar.
Los médicos del WPATH mutilan ciegamente cuerpos sanos, supuestamente sin conocer las consecuencias a largo plazo. Pero si examinaran seriamente los hechos existentes, como los tumores tras la administración de hormonas, y las desfiguraciones y discapacidades de por vida tras la cirugía, tendrían que admitir una enorme culpabilidad. En los pacientes varones, por ejemplo, el mejor escenario tras una vagina reconstruida quirúrgicamente es una cavidad que hay que ensanchar de por vida, así como una función sexual drásticamente reducida. Otras sufren complicaciones graves, como pelvis llena de sangre, problemas para orinar y fístulas. No se puede vivir con dignidad así, dijo una víctima del delito médico, de 32 años, que sufre dolores constantes, entumecimiento y problemas en las vías urinarias. Una vida de pesadillas. Se está silenciando a los expertos que realmente podrían ayudar a los que sufren. Se priva de la custodia a los padres que quieren proteger a sus hijos de decisiones miopes con consecuencias inmanejables para toda la vida. En conclusión, resumimos así la excelente declaración de la célebre oradora Laura Aboli. El movimiento transgénero no es un movimiento de base, sino que viene de arriba. Es un mal que va en dirección al transhumanismo. Nos hace cuestionar el concepto más fundamental de la identidad humana, nuestro género. La triste realidad es que esta agenda en avance ya ha causado daños físicos, mentales y psicológicos a un número cada vez mayor de niños y jóvenes, y está empeorando. Hay que poner fin a esto. Must be stopped.